¿Cómo les va? Hoy, 29 de julio, vamos a continuar con la segunda parte de La espada de doble filo, basado en un caso real. ¿Recuerdan cómo fue el hecho? Bien, el patrullero que inmediatamente llegó por el aviso al 911 se comunicó con la comisaría de la zona y ésta dio aviso a la fiscalía de turno. Aproximadamente a las 8 de la mañana se hicieron presentes en el lugar el fiscal y la policía científica a fin de realizar los relevamientos de criminalística correspondientes, fotografías, eh, toma de muestras, constatación del deceso, imposición del cadáver, croquis del lugar, primer intento de identificación de la víctima, conservación de sus pertenencias, constatándose que nada se hubiera sustraído, búsqueda de huellas, indicios, etc. Más tarde el cuerpo de la víctima fue remitido a la morgue judicial para practicar la correspondiente autopsia, que una vez concluida confirmó la forma en que la víctima recibió el disparo mortal y además se logró recuperar el proyectil. Recuerden esto porque es de suma importancia. Se recuperó el proyectil, el cual se aseguró en sobrecerrado y se le entregó al fiscal para que lo preservara. A la tarde de ese día, un oficial de la comisaría de intervención recibió un llamativo llamado telefónico anónimo de alguien que dijo saber quiénes fueron los autores del homicidio, mencionando a 4 personas por sus apodos e indicando sus domicilios, correspondiente a la jurisdicción de una comisaría vecina. El anónimo inmediatamente cortó. El oficial lo comunicó a su superior, quien designó a otro personal para que se constituyese en la comisaría vecina y averiguase sobre los datos del anónimo. Así lo hizo, y un oficial de la comisaría vecina, al ser informado sobre aquellos apodos, inmediatamente supo quiénes eran. Los conocían por varios antecedentes penales que tenían, robos con armas, entre otros. Inclusive indicó que sabía que al que calificó como el más peligroso se había cambiado el apellido para despistar otras investigaciones. Y además confirmó sus domicilios, que coincidían con los que había dado el anónimo. Entonces se dispuso a comisionar a un oficial con experiencia de civil de manera encubierta para recorrer la zona y hacer relevamientos de inteligencia criminal absolutamente previstos en nuestra ley procesal penal, para confirmar esos datos. Se confirmó absolutamente todo. Además ocurrió que al otro día se presentó en la comisaría de intervención una persona que se había enterado del homicidio e informó que mientras conducía su automóvil por la zona del hecho y a la misma hora, vio correr a unos jóvenes que se dirigían hacia el mismo barrio que había indicado el anónimo. Relacionó las dos cosas y consideró importante informarlo a la policía. Otro indicio importante que se sumaba. Lo que siguió fue la pésima investigación. Pese a que de entrada la fiscalía contaba con todos esos importantes datos, recién escuchen esto, recién 14 días después solicitó al juez que autorizara el allanamiento a los domicilios que estaban comprobados. Y no solo eso, sino que solicitó que la medida se practicase no inmediatamente, sino dentro de 5 días más adelante, sin ofrecer ninguna explicación sobre el motivo de semejante diferimiento, tanto en esperar para pedir al juez la medida como para no hacerlo de manera inmediata. Tendría algún asadito programado con amigos, un partidito de fútbol con colegas de tribunales en alguna quinta, vaya a saberse. Obvio, 19 días después de cometido un homicidio sin practicarse medidas imprescindibles de recolección probatoria, por más con visos de certeza, conspiran contra el éxito y eficacia para el esclarecimiento del caso. Son nociones básicas de cualquier manual de criminalística que son de conocimiento obligatorio de los fiscales. Pero tal desapego no fue lo único inconcebible. El juez de garantías no solo que resolvió el pedido del fiscal 5 días después de serle pedido, debió haber sido en el acto por el riesgo de pérdida de la prueba, sino que además denegó la medida, aunque no lo crean. ¿Y cómo la denegó?
en una resolución que fue una mera fórmula abstracta que pareció copiada de un formulario preimpreso. Comillas, entiende el suscripto que no se dan en auto los requisitos mínimos exigidos por el artículo tal y cual. No voy a hacer acá tecnicismos. Una simple afirmación abstracta sin fundamentos e inconstitucional. Sabemos que la Constitución Nacional exige que toda decisión de las autoridades debe ser fundamentada en razones. No decido y porque me parece a mí. Pero además el juez agregó, para mayor asombro, que no se advierte que en los domicilios que se pretende allanar puedan hallarse armas u otros elementos que lleven al esclarecimiento del caso. Pero ¿cómo pudo saberlo sin hacerse los allanamientos? Parece que este juez era adivino. Un absurdo total. Se trató de una clara violación de las más mínimas garantías de protección a las víctimas en su derecho a la reparación, en este caso a los deudos de la víctima del homicidio. Las insólitas demoras y luego la denegación judicial sin fundamentos no hicieron más que incidir, que determinar la frustración de una eficaz investigación, en violación de las leyes que amparan a las víctimas. Pero bueno, ya sabemos que la ley... En fin, el fiscal interpuso recurso de apelación contra esa irrazonable decisión, pero lo hizo 8 días después. Seguimos sumando tiempo muerto e incremento del riesgo para obtener la prueba útil. El juez concedió el recurso, pero lo hizo luego de otros 5 días más. Ustedes dirán, bueno, de alguna manera al fin será revisado por la Cámara rápidamente ese dislate, pero no, hubo más. El juez omitió notificar a la defensa oficial, lo cual es obligatorio por la ley procesal. La Cámara tuvo que devolver el expediente a primera instancia, dado que era un requisito procesal ineludible. En resumidas cuentas, recién más de un mes después del hecho, la Cámara revocó la decisión e hizo lugar al allanamiento. Pero en definitiva, esto ocurrió 3 meses y medio después del día siguiente al hecho, cuando ya desde ese momento se disponía de los datos chequeados que hubiesen permitido corroborarlos y en su caso proceder a los secuestros y detenciones, sometiendo a investigación y a juicio a los responsables del crimen. Por fin se hicieron los allanamientos y ustedes ya lo imaginarán, todos dieron resultado negativo. Nada comprometedor se encontró. Obvio, después de 3 meses y medio del hecho y las muy probables filtraciones y seguros comentarios en el barrio, hicieron desaparecer todo. Las eventuales evidencias desaparecieron, armas para peritar, ropas con posibles manchas, etc. Se frustró la investigación. Hasta aquí, por hoy. El jueves 2 de julio próximo, la tercera y última parte de este dislate.